cuando llegué a Nueva Zelanda, yo ya llegué con la mentalidad de que, bueno, de que al final son jugadores de rugby, se les ve, porque ese es el problema. O sea, vosotros veis en la televisión nada más que la chicha, nada más que veis el músculo y no veis las propiedades elásticas, las propiedades mecánicas que tienen estos jugadores por dentro. Y es que eso precisamente a lo que os vengo a hablar. Yo iba realmente engañado porque pensaba, bueno, pues estos tíos prácticamente harán sentadilla, press de banca, y sí, por supuesto que lo hacen, pero salen mucho más allá de eso. Y es que os traigo este artículo en el que más o menos hacen una evolución de qué diferencian a los jugadores de rugby entre los profesionales y los semiprofesionales, los equipos academia, que digamos son entre los 18, 19, 20 años, y los high school, por debajo de los 16, entre los 14 y los 16. Y van estableciendo una relación poco a poco de qué facultades físicas a nivel de fuerza y potencia les diferencian. Ya sabéis que lo que te va a hacer realmente dominante en tus contactos es esa proporción que tengas de fibras tipo 2B, esa sincronización de unidades motoras, esa rigidez en los tejidos, que lo que va a hacer es que apliques mucha fuerza, sí, pero en muy poco tiempo. Y evidentemente, en su época high school, cuando están entre los 14 y los 16 años, lo que nos interesa es formar una estructura muscular. Entrenar, ahora sí que sí, como culturistas o como powerlifters, porque ya solamente ese estímulo que le vamos a dar de hipertrofia puro, de fuerza, es lo que va a hacer también que haya mayores potenciales de acción, que recluten mayores unidades motoras, que nos hagan más fuertes y más dominantes en nuestros contactos. Pero es que además estamos desarrollando una base general de fitness, de masa muscular, que va a trasladarse poco a poco a también que seamos más rápidos. Porque al final cuando somos jóvenes, por mínimo estímulo que le demos a nuestro cuerpo, aunque sea totalmente inespecífico a las acciones de alta velocidad, aunque sea, como digo, levantar prácticamente sentadillas, press de banca, remo, dominadas, ejercicios básicos, ejercicios generales del gimnasio, eso ya le va a dar la suficiente chispa a nuestro cuerpo para, además de hacernos más fuertes, más grandes, ser además más veloces. Solamente con eso. Si además le juntas los entrenamientos de rugby, que siempre suelen caer algún sprint, pues ahí tienes un combo perfecto para mejorar tu fuerza, tu velocidad y sobre todo tu masa muscular y tu fuerza, como digo, porque es a lo que vas a dirigir más vuestro entrenamiento. Poco a poco, en la época de academia, cuando están en los 18, los 19, los 20 años, es ahí el momento donde puedes ir metiendo algún estímulo de alta velocidad. ¿Y aquí me explico con esto? Algún estímulo de alta velocidad en el que estés combinando, y cabe aquí muy bien el método de contrastes que ya he explicado en muchos vídeos, es decir, pasar de ejercicios pesados, hacer por ejemplo un press de banca pesado y después de ese press de banca pesado realizar unas flexiones con salto, por ejemplo. Estamos haciendo ese ejercicio de chispa, ese ejercicio de pliometría. Hago ese press de banca pesado y lo paso a hacer unas flexiones con salto, por ejemplo. Esa señalización, esa mejora en el input viene dado por una mejor señalización en el sistema nervioso, que va a hacer que apliquemos más fuerza en menos tiempo. Y ahí ya le vamos dando más estímulos más específicos. Pero ya os digo, tienen 18, 19, 20 años. Todavía nos estamos centrando en ganar masa muscular, en que ganen tamaño. Porque os voy a decir una cosa. Realmente, si hacemos esa base muscular cuando son pequeños, es que es mucho más fácil ganar masa muscular que ganar velocidad. Es mucho más fácil ganar masa muscular y ganar fuerza que ganar velocidad. Ganar velocidad en esa capacidad de aplicar fuerza, sí, pero en muy poco tiempo, es compleja. Se necesita una programación muy cuidadosa, que el atleta sepa medir muy bien su fatiga, y al final si tienes una plantilla de 30 chicos, es que no puedes estar pendiente, el preparador físico no puede estar pendiente a todos a la vez. Eso es lo que ocurre. Entonces, ¿qué se le hace? Se le hacen entrenamientos generales que desarrollen a esta persona, a este jugador de rugby en su conjunto, y entonces, cuando tienen bien desarrollada toda esa masa muscular que necesitamos, toda esa base de fuerza, toda esa sincronización de unidades motoras, pero ya te digo, de una manera más general de desarrollo de fuerza, cuando tienen todo eso bien optimizado, cuando son grandes y fuertes, llega el momento de hacerles rápidos, de empezar a mover toda esa masa muscular a alta velocidad. De hecho, en los equipos de academia, que es donde yo, de momento, es donde estoy mejor posicionado, hay una pizarra, se les pone una pizarra y ahí a ver quién es el que mejor, quién es el que peso más levanta, en sentadilla, en press de banca, en dominadas y en olímpicos.
y se hacen ahí sus piques y sus cosas, y eso mola, es un ambiente muy enriquecedor. Después se hacen barbacoas, y llama mucho al jugador de rugby a que entrene y a que disfrute también del entrenamiento del gimnasio como si fuera prácticamente el entrenamiento del rugby como tal. Y eso llama mucho al deportista a jugar, a entrenar, a ir, a ver quién levanta más. Que al final se le hace eso y un poco gañero y tiene que venir el preparador físico a poner orden, por supuesto, pero vienen y entrenan y disfrutan. Aman las pesas. El jugador de rugby tiene que amar las pesas, tiene que ser algo que forme parte de su día a día, el entrenamiento de fuerza. Ya sabéis que al final hay muchos tíos que no destacan tanto a nivel técnico-táctico, pero son muy grandes, son muy fuertes y son muy rápidos y llegan a jugar en División de Honor. Incluso algún caso de la selección española. ¿Por qué? Ya selección española estaríamos hablando de cosas más altas, pero ¿por qué? Porque son tíos muy dominantes físicamente y todo ese perfil de jugador viene muy bien, todo ese perfil de jugador resiliente, que ama la preparación física, que ha desarrollado su corteza motora, porque al final esto pasa lo de siempre. Vosotros vais al gimnasio, vale, pongamos en la situación, estáis en verano y tenéis que ir al gimnasio, pero no os apetece ir al gimnasio y ese día no vais. Estáis decreciendo vuestra confianza. ¿Por qué? Porque tenéis un propósito que queríais cumplir y no lo habéis cumplido. En cambio, si queríais ir al gimnasio y os daba pereza y habéis ido, estáis desarrollando la corteza prefrontal de vuestro cerebro. Le estáis diciendo a vuestro cerebro, hijo de puta, aquí mando yo. Eso va a desarrollar vuestra confianza. ¿Y qué va a pasar si desarrolláis vuestra confianza? Que vais a ir más abajo en el placaje. Porque esto lo sabe todo el mundo. Porque esto lo sabe cuando veas a tu rival a 5 metros delante tuya, estás acojonado. ¿Estás acojonado? Pues el tío que va al gimnasio, que cumple todos los días con la dieta, con la alimentación, con el descanso, pues tiene más confianza en sí mismo, es más psicópata, como le podemos decir. Es más psicópata y va a ir el cabrón, va a chupar el suelo con medio de plegarte. Entonces, todas esas cosas se desarrollan también en el gimnasio y no solamente en el campo. Y esto no solamente lo sabemos los preparadores físicos, lo saben los entrenadores y por supuesto lo saben los jugadores. Por eso no se puede fallar. Pero bueno, lo que íbamos. Ya tenemos desarrollada esa masa muscular. Ahora, cuando llegamos a semiprofesionales y el paso de llegar a profesionales, como nos deja el estudio que os tendré puesto en la descripción, o ya veré si pongo alguna foto, ya veré. Aquí ya se iguala más o menos el peso corporal y las fuerzas que levantan. ¿Qué es lo que los diferencia? Ahora ya sí la chispa. No es, por eso digo, no es cuánto levanto en sentadilla, es a qué velocidad lo muevo. No es cuánto peso tengo en el campo, no es si peso 120 kilos, es tener esos 120 kilos y moverlos a 35 kilómetros por hora, que es lo que hace Bundiaki, porque si ponemos a un powerlifter en el campo, es que no placa ni a... es que no percute ni al que pesa 75 kilos. Lo primero por técnica, por supuesto, y que hay cosas que hay que darlas por sentado. O sea, me pone mucha gente en Instagram, no te jodes, José, es que al final lo que tienen que hacer es mejorar su placaje a nivel técnico. Sí, claro, cabrón, pero es que eso se da ya por hecho. ¿O es que tengo que hacer vídeos para gilipollas? Tengo que hacer vídeos para gente que quiere entrenar, ¿no? Evidentemente doy por hecho que tienes que entrenar martes y jueves de 8 a 10 y que no falles ni un puto día. Eso está dado por hecho. Y el que no dé eso dado por hecho, porque, no sé, aprenda a leer o... No sé qué deciros. ¿Vale? Entonces, una vez que llegan a semiprofesionales, el paso a profesional es... Sí, yo muevo 130 kilos en banca, yo muevo 180 kilos en sentadilla. Pero ¿cómo los levanto? Pero aquí está el tema, ¿cómo los levanto? Y es que esto es lo difícil. Y es donde participa también el aspecto genético. Ganar fuerza y ganar masa muscular es muy fácil. Ganar velocidad, no tanto. Se necesita una integración de distintos complejos, de distintos agentes. A nivel del sistema nervioso tenemos que tenerlo muy optimizado. Hay que saber entrenar muy bien. Necesitáis un preparador físico que os lleve vuestro entrenamiento. Podéis enviarme un email al correo que os dejo abajo para que podáis optimizar todo ese levantamiento, sí, pero a alta velocidad. ¿Cómo a mí me gusta hacerlo? Como he explicado antes, con el método de contrastes. Alternar cargas muy pesadas en el gimnasio, por ejemplo, sentadillas al cajón con sentadillas con salto. Press de banca pesado con press de banca lanzado. Ir haciendo esas alternancias, repetido en el tiempo y entendiendo también el contexto de vuestro deporte, porque generalmente la gente entrena muy poco en pretemporada y mucho en temporada. En pretemporada necesitáis hacer una base de fuerza, de masa muscular y de velocidad que os cunda para todo el año. O sea, si tenéis, en el caso de España, que la pretemporada dura desde abril, más o menos, finales de abril, hasta
ya a finales de septiembre, ahí tenéis 16, 18 semanas que os podéis exprimir. ¿Qué pasa? Que quiero estar en el verano, que quiero echarme mis cubatas para aquí y para allá. Bueno, pues entonces que no te interesa mejorar de verdad. ¿Estamos? Entonces, si yo hago dobles sesiones en pretemporada, 6, 7, 8 entrenamientos, sí, 6, 7, 8 entrenamientos, incluso más, en pretemporada, en temporada, con que lo mantenga, con que haga 2 o 3 sesiones a la semana, más las sesiones de rugby, está más que sobrado. Está más que sobrado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces no he entrenado lo suficiente en verano, que es cuando tengo que entrenar de verdad, pues cuando me tengo que apretar las tuercas, y en temporada quiero hacer todo lo que no he hecho en verano. Y así no. Y así no. Y así no. Porque ya te digo yo que si en pretemporada te has apretado las tuercas como tienes que apretarte en temporadas que no te apetece jugar a rugby y poco más. Te apetece trasladar todo lo que has hecho en el campo. Y ahí es donde se ve el que aplica bien altas velocidades. ¿Por qué? Porque para aplicar chispa, para tener chispa hay que estar descansado. Hay que estar descansado. Y como no estés descansado, olvídate. Porque lo bueno que tienes esto de la fuerza y de la hipertrofia es que es muy fácil mantenerla. Muy fácil mantenerla. Y como digo, si nos hemos apretado bien las tuercas en pretemporada, en temporada con 4 detallitos que hagamos, lo tenemos todo. Ya queremos trasladar toda esa fuerza y toda esa masa muscular que hemos hecho en la pretemporada, no realmente, pero sí al campo, a llevarlo, a aplicarlo a alta velocidad. Y para eso tengo que bajar mucho el nivel. Para eso tengo que tener el cuerpo descansado, tengo que tener el sistema nervioso aliviado. Porque si no, no aplica fuerza. Porque la capacidad que tengamos de aplicar fuerza, tenemos que tener los músculos muy descansados para que le llegue el impulso nervioso a la musculatura y que diga, hay que moverse rápido. La proporción de fibras tipo 2B, estas se fatigan muy rápido. Esas fibras se fatigan muy rápido. ¿Qué pasa? Que si tenemos fibras tipo 1 y tipo 2A, si tenemos más fibras tipo 1 y tipo 2A, que estas sí que resisten más a la fatiga, pero como digo, nos hacen menos dominantes, vamos a convertir nuestras fibras tipo 2B a fibras tipo 1 y fibras tipo 2A durante la temporada, porque tenemos muchísima fatiga. Pero esto lo tenemos que intentar minimizar en la medida de lo posible. Para eso hay que entrenar menos. Pero ¿qué pasa? Que en pretemporada me tengo que haber apretado bien las tuercas. Entonces, esto es lo que diferencia entre jugadores profesionales y semiprofesionales. Os he explicado cómo va todo el recorrido. En jugadores semiprofesionales y profesionales más o menos levantan lo mismo en sentadilla, en press de banca. Pero ¿qué es lo que ocurre con los profesionales? Que los levantan a alta velocidad. Y si queréis tener esto, repito, mandarme un email al correo que os dejo abajo. Un abrazo bien fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo.